Bien, vamos a partir con la clase de hoy. Espero que les haya ido bien con el ejercicio para la evaluación 2 de Adriás en el aula virtual. Recuerden que el plazo de entrega era hasta justo antes del inicio del año. Hay una tradición a tiempo. Bueno, hubo una interrupción en la conexión. Espero que me estén escuchando. No sé si hay algún problema con la conexión. Se escucha, profe. Ah, ya, súper, gracias. Bueno, se me interrumpió por un segundo. Voy a retomar entonces. Si es que hay alguna dificultad, voy a apagar la cámara para eventualmente mejorar la conexión, ¿ya? Les decía entonces que voy a revisar a la brevedad sus trabajos para enviarles mi retroalimentación y la evaluación correspondiente. Mientras tanto, vamos a continuar con la unidad que estamos abordando, que es cierto, tiene que ver con algunas de las características de la materia y en términos de su estructura y, por supuesto, también algunas de sus propiedades y transformaciones o cambios en lo que está, que podemos evidenciar, digamos, en la naturaleza. La unidad se está desarrollando bien, en un tiempo bien acotado, y yo no tengo tan claro cuánta información tienen ustedes, pero hasta donde yo entiendo hay un anuncio de una semana de trabajo autónomo, que entiendo sería la próxima semana, pero no he recibido una comunicación oficial, así es que si ustedes la tienen, me gustaría que me comenten. Carolina dice que están informados ya de esto, parece. Carolina dice que no. Profe, o sea, se comentó, pero no es como nada oficial todavía. Ah, ya, ya, súper Carolina, gracias. Bueno, yo, claro, a nosotros nos hicieron la consulta y nos dijeron que les iban a informar a ustedes en algún momento. Yo no sé exactamente cuándo será, pero hasta donde entiendo la decisión estaba tomada y se iba a aplicar entonces una semana de trabajo autónomo, en el sentido de que iba a ser una semana libre de pantallas, libre de conexión sincrónica. Y eso entonces va a implicar, ¿cierto?, que nuestra unidad también se vea de alguna manera modificada en términos de la programación, pero yo les voy a proponer un par de actividades o de ejercicios que espero ustedes puedan realizar la próxima semana para continuar con el hilo de la unidad. Así es que hoy día vamos a tratar de avanzar en justamente algunos de estos elementos, especialmente aproximándonos a un par de propiedades de la materia, para lo cual espero que podamos hacer uso de un laboratorio virtual, siempre pensando en que la dimensión del aprendizaje que nos interesa no es solamente la del dominio conceptual, ¿cierto? Sino también la búsqueda o el desarrollo de habilidades de investigación o habilidades relacionadas con la investigación científica. Y por supuesto con cierta forma de pensamiento asociado a la investigación científica. Así es que lo que hagamos hoy día tiene también, por supuesto, que ver con esa dimensión de los objetivos de aprendizaje en ciencias naturales. Y espero también entonces por lo menos alcanzar a introducir a mostrar algunas ideas en torno a los cambios de la materia, hacer algunas distinciones que son bien generales, pero que nos sirven de base para una comprensión más clara de, de este aspecto, digamos, de la naturaleza. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta antes de continuar? Yo, profe, Sí, díganme. profe, es que yo le había mandado un correo delante y no sé si lo vio o algo. Carolina, ¿cuál es su apellido?
Camus. Carolina Camus. No, creo que no lo alcancé a ver, porque me lo escribió hace poco, ¿no? Como a las 2:20 más o menos. Ah, ya. No he visto el correo desde esa hora. Así es que paciencia. Cuando apenas lo lea, le comento, ¿ya? Supongo que es una situación personal. Sí, profe, sobre de la evaluación. Por eso Ok. me preocupa. Ya, tranquila. Bueno, voy a ver el correo y entonces le respondo cualquier alternativa que haya, ¿ok? Ya, profe, gracias. Bueno, la semana anterior alcanzamos a visualizar este mapa que de alguna manera representa, ¿cierto? Una manera de clasificar, podríamos decir, distintos tipos de materia en función de su estructura más básica. Porque ya conocimos, ¿cierto?, que en el marco de la teoría atómica podemos decir que la materia está compuesta de átomos. Y de alguna manera también nos aproximamos a la caracterización o a la comprensión de esa estructura de la materia a nivel atómico. Y tal vez la idea clave que tenemos que mantener es que las propiedades que observamos o las características que observamos de la materia a nuestro alrededor se deriva siempre de las características o de las propiedades de los átomos que constituyen los objetos materiales en general. Justamente esas propiedades intrínsecas a los átomos están asociadas a su estructura interna, y ya sabemos que esa estructura interna cambia en función primordialmente de la masa que tiene cada átomo. Y también sabemos que la masa de cada átomo está principalmente contenida en su núcleo, donde vamos a encontrar en general protones y neutrones. De manera que cuando cambiamos el número de protones, entonces cambiamos la naturaleza o el tipo de materia del cual se trata. En ese nivel entonces nos encontramos en el nivel más básico de organización de la materia, el nivel atómico. Y conocemos en la naturaleza ciertos tipos de materia solamente, ciertos tipos de organizaciones atómicas, que es lo que llamamos elementos químicos. Pero esos elementos químicos, si bien son los únicos que existen en el universo hasta donde hemos podido identificar, y que de alguna manera también está en consistencia o en coherencia con la teoría atómica actual, no se encuentran en general solamente como elementos puros, como elementos químicamente puros, sino que los materiales en general están compuestos por combinaciones de estos elementos químicos. Y en ese primer nivel, o en ese siguiente nivel de organización de la materia, es donde reconocemos el nivel molecular, donde dijimos básicamente las moléculas son agrupaciones de átomos, ¿cierto?, que están conformadas por, que se producen mediante los enlaces que ocurren entre átomos de elementos químicos. Y esos enlaces se llaman elementos químicos, básicamente porque corresponden justamente a algún tipo de puente o de vinculación energética entre las capas electrónicas de los átomos. Los tipos de enlace dependen también, por supuesto, de los tipos de átomos que se vinculan, y las posibilidades sin duda son muy grandes, digamos, en el sentido de que tenemos un número importante de elementos químicos, y esos elementos químicos a su vez se pueden combinar unos con otros, dependiendo de sus propiedades. Así es que en general en el mundo material nos relacionamos con materiales, valga la redundancia, o con objetos que están compuestos por átomos cuando encontramos elementos químicos puros, como por ejemplo es el caso del gas oxígeno, ¿cierto?, que estamos respirando, o con objetos materiales que están conformados por moléculas, que son combinaciones de elementos químicos, como es el caso paradigmático del agua, ¿cierto?, que también es una sustancia cotidiana de la cual dependemos en nuestra vida, y cuya estructura más básica, cuya estructura fundamental es una molécula compuesta por átomos de oxígeno y de hidrógeno. Y luego, por cierto, en este nivel de organización, el nivel molecular, entonces uno puede encontrar distintos niveles de complejidad, porque los átomos pueden ser, digamos, las moléculas pueden ser muy simples o contener un número limitado de átomos, como es el caso del agua, y en ese caso entonces hablamos de moléculas discretas, o
moléculas que son muy grandes, que son grandes cadenas de átomos agrupados mediante enlaces químicos, y entonces hablamos de macromoléculas, moléculas básicamente muy grandes. Y en general, esas macromoléculas son producidas en fenómenos biológicos, o están asociadas a fenómenos biológicos. Y de ahí entonces que algunos ejemplos típicos de macromoléculas también coinciden con varias de las moléculas que son claves en los procesos vitales, ¿cierto?, de los seres vivos, como los lípidos, por ejemplo, o los ácidos nucleicos, o las proteínas. También dentro de las macromoléculas califican algunos polímeros sintéticos, porque básicamente son macromoléculas producidas artificialmente, fabricadas por el ser humano a partir de material de origen biológico, como por ejemplo pueden ser los hidrocarburos. Bueno, y eso entonces es una primera panorámica en términos de dos niveles de organización: el más básico, que es el atómico, y luego el nivel molecular, que en general, digamos, da cuenta de la estructura más básica de los materiales que nos rodean. Aprovechamos de visualizar simplemente un par de modelos a modo de ejemplo de cómo representamos, en este caso, moléculas. En la simulación que habíamos usado antes, si ustedes se recuerdan, para analizar o para visualizar la estructura de los átomos, usábamos, por ejemplo, esferas, ¿cierto?, para representar los protones, los neutrones, los electrones. Y construíamos un átomo con esas partículas. Por ejemplo, un átomo de oxígeno. Pero en este nivel, cuando cambiamos de nivel de organización, estamos hablando de moléculas, ahora los modelos que representan moléculas incluyen átomos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en el caso de la molécula de agua, una esfera roja que representa al átomo completo de oxígeno. En ese sentido, aquí, en esta representación, en este tipo de modelo, no estamos viendo ninguna partícula subatómica, no estamos viendo los protones, ni los electrones, ni los neutrones. Estamos viendo simplemente una gran partícula que representa al átomo de oxígeno. Por supuesto, nosotros que conocemos o comprendemos más o menos la teoría atómica, ya sabemos que dentro del átomo de oxígeno hay un núcleo que incluye protones y neutrones, y hay electrones alrededor. Así es que esa esfera representa toda esa estructura subatómica que no es visible en este tipo de modelo. Y lo mismo respecto del átomo de hidrógeno y cualquiera de los átomos que están aquí representados en los otros dos modelos, en la molécula de sacarosa o en la molécula de ADN. Esto simplemente para hacerles notar la distinción, ¿cierto?, en las representaciones que usamos. A veces usamos un modelo de partícula, como en el caso de la simulación, donde las partículas representan elementos subatómicos, que componen las estructuras del átomo. Aquí usamos otro modelo de partícula, pero en este caso las partículas representan a los átomos completos, donde no hay un detalle de su estructura interna. Bueno, una vez que tenemos más o menos claro que la materia en general está, digamos, que nos rodea, está compuesta, por supuesto, de átomos, y dentro de los objetos materiales o las sustancias materiales que conforman el mundo en general, el universo en general, vamos a encontrar algunos materiales o algunas sustancias o algunos objetos que contienen átomos de elementos químicos puros, y otros que van a contener moléculas de un mismo tipo, por ejemplo. Pero no es la única forma en la cual uno puede encontrar a los materiales. También uno puede encontrar mezclas de sustancias o mezclas de moléculas. Entonces, a nivel macroscópico podemos hacer estas otras distinciones. En primer lugar, un tipo de clasificación que responde a un nivel, digamos, físico de organización de la materia, que es lo que se conoce como estados de agregación, que también le llamamos habitualmente estados físicos de la materia. Entonces, en general, cualquier sustancia, cualquier tipo de materia, la podríamos encontrar en principio en un estado sólido, o en estado líquido, o en estado gaseoso. Hay otros estados de agregación que no son tan frecuentes en nuestra vida cotidiana,
pero que pueden ser importantes a nivel de la escala del universo, en el sentido de que son fenómenos que están presentes en el universo en muchos lugares, de un modo abundante incluso. Estos casos de estado sólido, estado líquido, estado gaseoso, diríamos son los estados de agregación más típicos o más frecuentes sobre la superficie de la Tierra, en la escala humana, en el hábitat humano. Por supuesto, cuando hablamos de materia que puede encontrarse en estado sólido, líquido, gaseoso, estamos hablando de materia que puede estar conformada por átomos de elementos químicos puros o puede estar conformada por moléculas, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, hay que distinguir entre dos tipos de sustancias, aquellas que son sustancias puras y que solo contienen entonces ya sea elementos químicos, o sea, un elemento químico de algún tipo, por ejemplo, una barra de aluminio. Una barra de aluminio es una sustancia pura en la medida en que está conformada o está compuesta únicamente por átomos de aluminio, ya que el aluminio es un elemento químico. Un tipo de sustancia, ¿cierto?, que lo vamos a encontrar en la tabla periódica y que está conformada por átomos del mismo tipo. Todos los átomos son iguales, en el caso del aluminio y cualquier otro elemento químico. Pero también podemos encontrar otras sustancias puras que no están conformadas solamente de un tipo de átomos, sino que están formadas por moléculas de algún tipo, y entonces hablamos de compuestos o compuestos químicos. En ese caso podemos hablar como ejemplo del caso del agua, de nuevo, porque se trata de una sustancia que solo contiene moléculas de agua, pero las moléculas de agua ya sabemos tienen al menos dos tipos de átomos, de oxígeno y de hidrógeno. En ese sentido es una sustancia pura cuya estructura más básica, ¿cierto?, es un compuesto químico, en este caso la molécula de agua. Esos serían ejemplos más o menos cercanos, ¿cierto?, de sustancias puras que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, pero también nos relacionamos con un conjunto de sustancias que en realidad no podemos clasificar ni como sustancias puras compuestas por elementos o por compuestos, sino que corresponden a mezclas de sustancias. Y allí, por supuesto, también vamos a encontrar distintos tipos de mezclas, cuya diferencia tiene que ver fundamentalmente con sus características o propiedades visibles. El rasgo sustantivo, digamos, distintivo de las mezclas es que incluyen o suponen la combinación de distintos tipos de sustancias, ya sean elementos químicos o compuestos químicos, pero esa combinación de sustancias no implica la formación de nuevos compuestos o la formación de enlaces químicos de algún tipo. Entonces aquí vamos a encontrar el caso de las mezclas homogéneas, aquellas en las cuales no podemos distinguir a simple vista sus componentes, y también mezclas heterogéneas en las cuales sí es posible, sí es factible distinguir los componentes que conforman o las sustancias que conforman la mezcla. Luego vamos a la siguiente temática en torno a cambios de la materia y estados de la materia. Vamos a caracterizar con algo más de detalle a algunos tipos de mezclas. En función entonces de cuál sea el tipo de material con el cual nos relacionamos, podríamos caracterizarlo, ¿cierto? Podríamos decir, bueno, este material brilla, este material es opaco, este material es duro o es flexible, etc. Y en ese sentido, para analizar o para estudiar los materiales y para a su vez distinguirlos, apelamos a un conjunto de propiedades. Nos vamos a detener en al menos 2 o 3 propiedades para profundizar un poquito en ellas y distinguirlas más claramente. En primer lugar, 2 propiedades generales que no nos sirven en general para hacer diferenciación entre distintos tipos de sustancias, que no nos permiten distinguir materiales. Estas propiedades generales se aplican a cualquier tipo de sustancia y en general nos sirven, ¿cierto?, para caracterizarlas, los materiales, pero no para distinguir unos de otros. Estoy hablando de la masa como una propiedad y del volumen que ocupa esa masa como una propiedad.
¿Por qué estas dos propiedades son importantes? Básicamente porque de alguna manera son características que nos ayudan a comprender o a definir a qué nos referimos cuando hablamos de materia. Una definición tradicional, digamos, bastante accesible desde el punto de vista de la comprensión, es la idea de que la materia es todo aquello que tiene masa y que ocupa un volumen. Por lo tanto, entonces es importante hacer la distinción y comprender más claramente de qué hablamos cuando hablamos de masa y de qué hablamos cuando hablamos de volumen. El esquema aquí nos muestra que la masa se mide básicamente con un instrumento que llamamos balanza, y podemos medir la cantidad de masa, la cantidad de materia en ese sentido, usando distintas escalas, pero la escala internacionalmente aceptada para medir masa es la de kilogramos. Y por otra parte, cuando medimos volumen, entonces tenemos que hacer alguna distinción, porque vamos a medir el volumen de algún tipo de material, y ya sabemos que los materiales se pueden encontrar en distintos estados de agregación. Así es que tendríamos que medir volumen de sólidos, o de líquidos, o de gases, y en esos casos probablemente nuestra método para medir, o el instrumento para medir el volumen, se va a adaptar, se va a ajustar a las características del material. En general, por supuesto, al igual que en el caso de la balanza, apelamos a algún tipo de escala de medición, ¿cierto? En el caso de los volúmenes, o del volumen, en el sistema internacional el volumen se va a medir en metros cúbicos, aunque lo más frecuente en nuestra escala cotidiana de uso de volúmenes es que apelemos a los litros, por ejemplo, o a los centímetros cúbicos. Vamos luego a trabajar en torno a estas dos propiedades, y vamos también a trabajar en un par de ejemplos de propiedades específicas, cuya diferencia con las propiedades generales es que ellas sí nos permiten caracterizar un material de manera que podamos identificarlo, o que podamos caracterizar al tipo de material. Entonces podemos distinguir un material de otro, por ejemplo, en función de su color, o en función de cuán flexible es, o en función de su densidad, o el brillo, o la dureza, o si es transparente o es opaco, entre otras propiedades específicas. Por supuesto, estas propiedades, algunas de ellas son derivadas de propiedades más generales, y este es el caso de la densidad, que vamos a analizar en breve. Otras propiedades específicas derivan de las características intrínsecas de los átomos que conforman el material, y de los enlaces químicos que conforman el material. Así que para ver un ejemplo, vamos a tomar el caso de la dureza, por ejemplo. Voy a hacer clic sobre este enlace, porque aquí vamos a aprovechar un modelo, una especie de animación, que puede ser un recurso atractivo, interesante para usarlo como recurso de aprendizaje, porque está en el formato de una especie de guía, ¿no? de guía de trabajo, pero nosotros solamente lo vamos a usar ahora de manera demostrativa, para comparar, en este caso, la dureza de algunos materiales. Esta es la forma en que en general se puede distinguir, se puede medir o caracterizar la dureza de un material. Y para hacerlo, lo que se requiere es nada más que una escala de comparación, o un estándar de comparación. Y en ese sentido, lo que tenemos como recurso aquí son los materiales que vamos a analizar en forma de lámina de cobre, una lámina de bronce, una lámina de vidrio, una lámina de acero o de hierro, por ejemplo. Fíjense que aquí el cobre y el hierro son materiales compuestos por átomos de elementos químicos. El hierro es fierro, ¿cierto? Entonces vamos a tener una lámina compuesta solo por átomos de cobre, y otra lámina compuesta solo por átomos de hierro. Mientras que el bronce, el vidrio y el acero no tienen un único tipo de átomo, sino que tienen distintos tipos de átomos,
porque son ya sea aleaciones, o sea, son mezclas, o bien son compuestos químicos. Y junto con tener estos materiales a disposición para analizarlos, usamos un estilete, que no es otra cosa que una especie de barra puntiaguda, también compuesta de los mismos tipos de materiales: cobre, bronce, vidrio, acero, hierro, y uno adicional hecho de diamante o con punta de diamante, que también, por supuesto, es otro material, en este caso del diamante, también conformado por átomos de un solo tipo, por átomos de carbono. Y para apreciar la dureza, lo único que hay que hacer entonces es ver cómo responde un material cuando es golpeado o es rasgado por otro material. En este caso tenemos los estiletes, ¿cierto? Cada uno con distinto tipo de material en la punta, y por lo tanto eventualmente podríamos observar, hacer una comparación de qué ocurre con las láminas al rasparlo con cada uno de ellos. Y esto es lo que nos permite hacer esta animación. Si hacemos clic en el botón amarillo junto a la lámina de cobre, entonces raspamos la lámina de cobre con cada uno de los estiletes y vemos que podemos rayar el cobre con prácticamente todos los estiletes que tenemos. Es decir, con cualquiera de los materiales que estamos usando como medio de comparación, el cobre resulta rayado. Con el único material que no rayamos el cobre es justamente con el estilete con punta de cobre. Con todos los otros el cobre resulta rayado. Eso nos da una idea de cuán duro puede ser el material, si es posible o no es posible rayar, digamos. Esa es la idea. Y en lo mismo en el caso del bronce, hacemos el mismo ejercicio, y vemos que aquí nuevamente el bronce resulta que no puede ser rayado por el cobre, y tampoco puede ser rayado por el bronce directamente. Entonces estamos viendo que hay una diferente escala de dureza, porque en el caso del cobre sí podríamos rayarlo con el bronce, pero en el caso del bronce no queda vestigio de una ralladura. Y entonces vamos comparando de igual manera el resto de los materiales, en el caso del vidrio, por ejemplo. En el caso del acero. Y finalmente en el caso del hierro. Visto eso, entonces podemos hacer justamente una escala o una organización o una caracterización de los materiales en función de su dureza. Podemos decir, en este conjunto, claramente, el vidrio resulta el más duro de todos, en la medida en que solo puede ser rayado por el diamante. Y luego, en la escala de dureza, tendríamos que situar al acero, que puede ser rayado por el vidrio, por ejemplo. Y a continuación tendríamos que ubicar el hierro, y luego el bronce, y finalmente el cobre. Entonces, de estos 5 materiales que tenemos aquí, claramente el más duro es el vidrio, y el de menor dureza es el cobre. Estas características, la dureza del material, es una propiedad intrínseca y específica del material, que deriva de su constitución atómica. No hay una muestra de diamante, pero podemos inferir claramente que como estamos rayando con diamante al final todos los materiales, lo más probable es que el diamante sea incluso más duro que el vidrio, ¿no es cierto? Bueno, en este sentido, hay propiedades que son específicas, propiedades que nos sirven para caracterizar o identificar un material. Volvamos a las propiedades generales antes de hablar de la densidad como una propiedad específica. La masa, dijimos que podemos entenderla como cantidad de materia, y en ese sentido es una manera de definir la materia en términos de aquello que
que tiene masa es justamente lo que llamamos materia. Hay que tener cuidado con esta definición porque no es del todo precisa, ya que la idea de cantidad de materia no necesariamente es equivalente o comparable a la idea de cantidad de sustancia. Recuerden que la masa de los elementos químicos, la masa de los átomos está fundamentalmente contenida en el núcleo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, tengo 4 átomos de hidrógeno y tengo un átomo de carbono, entonces yo podría decir tengo más hidrógeno que carbono, porque tengo 4 átomos de hidrógeno y tengo un solo átomo de carbono. En ese sentido, podría decir tengo más hidrógeno que carbono. Sin embargo, si comparo la masa de los 4 átomos de hidrógeno con el átomo de carbono, me voy a encontrar que el átomo de carbono tiene más masa que el átomo de hidrógeno. Entonces, cuando decimos cantidad de materia, en este sentido, ponemos el foco solamente en la masa contenida en los átomos, y no necesariamente en la cantidad de átomos. Son dos cosas distintas, porque la cantidad de sustancia, podríamos decir, depende de la naturaleza de los átomos, que está contenida justamente en la masa a nivel atómico. Desde un punto de vista físico, la masa es una medida de la inercia de la materia. Esto significa que es una manera de medir cuán fácil o cuán difícil resulta cambiar el movimiento o alterar el movimiento de un objeto material en función justamente de la fuerza que hay que aplicar para ello. Mientras más masa tiene un objeto, entonces resulta más difícil ponerlo en movimiento o cambiar su movimiento. Hay que aplicar una fuerza mayor. En ese sentido, la masa es una propiedad que mide la inercia de la materia. Y la inercia justamente es esa capacidad para mantener el estado de movimiento que tiene un objeto, ya sea que esté en reposo o que se mantiene en movimiento. Y como les decía hace unos segundos, ¿cierto? La unidad de medida en el sistema internacional de la masa es el kilogramo. Para medirla utilizamos balanzas, pero dependiendo del estado de agregación de la materia, vamos a tener que realizar algún tipo de procedimiento para justamente poder contener esa masa en algún depósito, ya sea si es líquido, por ejemplo, probablemente en un recipiente, ¿cierto? Si es que es sólido, probablemente sea más sencillo medir la masa, depositándolo sobre la balanza solamente. En cambio, si es gas, resulta más complejo aún porque hay que contener un gas que en general tiende a la dispersión, entonces hay que encerrarlo en algún volumen sellado o cerrado para poder medir directa o indirectamente la masa del gas contenido en ese volumen. Creo que deben quedar muy pocos segundos de esta sesión, así que voy a hacer una interrupción para conectarme enseguida, y cuando nos conectemos nuevamente les voy a pedir que hagamos les voy a dar algunas ideas para hacer un ejercicio aprovechando el otro simulador sobre medición de masa y volumen. Así que voy y vuelvo enseguida.